Hola chicos y chicas, amigos de YouTube. Hoy vamos a hablar del capital según diferentes autores economistas y desde la filosofía. Recuerden que de la filosofía del derecho, porque estudiamos en la facultad filosofía del derecho, también la parte economía política dentro de derecho político. Así que vamos a continuación, presentaré una comparación de las perspectivas de algunos economistas y filósofos más destacados. Carlos Marx es uno de los economistas más conocidos que ha estudiado el capitalismo. Según Marx, el capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas. Según su obra, El Capital, Marx argumenta que el capitalismo es un sistema que genera desigualdades sociales y explota a los trabajadores para maximizar la ganancia de los capitalistas. Marx propone la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la creación de una sociedad socialista en la que la propiedad de unos medios de producción sea colectiva. Por otro lado, Adam Smith es uno de los fundadores de la economía moderna. Ve el capitalismo como un sistema que se basa en la competencia y la libre empresa. Según Smith, la competencia entre los diferentes productores produce una mayor eficiencia en la producción y en la reducción de precios. Smith propone que el mercado se autorregule y que el Estado intervenga lo menos posible en la economía. Milton Friedman, otro economista destacado, defiende una perspectiva similar a la de Smith. Para Friedman, el capitalismo es un sistema que se basa en la libertad individual y la propiedad privada. Según él, la intervención del Estado en la economía debe ser mínima y debe limitarse a garantizar la competencia en el mercado y proteger los derechos de propiedad. Por otro lado, desde la filosofía, John Stuart Mill considera que el capitalismo es un sistema que puede generar tanto bienestar como injusticias sociales. Mill defiende la intervención del Estado es necesaria para garantizar la justicia social, la igualdad de oportunidades. Para Mill, el Estado debe intervenir en la economía para garantizar la educación, la salud, la seguridad social. Por último, Amartya Sen, economista y filósofo, considera que el capitalismo puede generar crecimiento económico, pero que también puede generar desigualdades y exclusiones sociales. Sen propone que el Estado intervenga en la economía para garantizar la justicia social, la igualdad de oportunidades, pero también para fomentar el desarrollo humano y la calidad de vida. En resumen, las perspectivas de los economistas y filósofos varían en cuanto a la valoración del capitalismo como sistema económico, mientras que algunos, como Marx, ven el capitalismo como un sistema que genera desigualdades sociales y explota a los trabajadores. Otros, como Smith y Friedman, defienden el capitalismo como un sistema que se basa en la competencia y la libertad individual. Desde la filosofía, Mill y Sen defienden la intervención del Estado en la economía para garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades, pero también para fomentar el desarrollo humano y la calidad de vida. En cualquier caso, el análisis crítico y la reflexión sobre las ventajas e inconvenientes del capitalismo son necesarios para mejorar el sistema económico actual y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Existen varias razones por las cuales se defiende la intervención del Estado en la economía. A continuación presentaré algunas de las más relevantes. Primero, corrección de fallas del mercado. El mercado no siempre funciona de manera eficiente, ya que existen casos en los que generan fallas del mercado, tales como la presencia de monopolios, externalidades negativas o la información asimétrica. En estos casos, la intervención del Estado puede corregir estas fallas y mejorar la eficiencia del mercado. Segundo, protección en los derechos de los trabajadores. El Estado puede intervenir en la economía para proteger los derechos de los trabajadores, tales como regulación de los salarios mínimos, la protección contra los despidos injustificados y la regulación de las condiciones de trabajo. Tercero, fomento del bienestar social. El Estado puede intervenir en la economía para fomentar el bienestar social de la población mediante la provisión de servicios públicos como la educación, la salud, la seguridad social, la infraestructura y otros servicios que son esenciales para el bienestar de la sociedad. Cuarto, estabilización de la macroeconomía. El Estado puede intervenir en la macroeconomía para estabilizarla en momentos de crisis, mediante la aplicación de políticas fiscales y monetarias que fomenten el crecimiento económico, la estabilidad de precios y la reducción del desempleo. Por otro lado,
Si el Estado está ausente en la economía, puede generar una serie de problemas tales como: 1. Aumento de las desigualdades sociales. La ausencia del Estado puede generar desigualdades sociales, ya que no garantiza la igualdad de oportunidades ni la protección social para los más vulnerables. 2. Generación de monopolios. La ausencia del Estado puede permitir la formación de monopolios y oligopolios que pueden ejercer su poder de mercado para fijar precios elevados y reducir la calidad de los productos y servicios. 3. Externalidades negativas. La ausencia del Estado puede generar externalidades negativas como la contaminación ambiental o la explotación laboral que afectan la sociedad en su conjunto. 4. Inestabilidad macroeconómica. La ausencia del Estado puede generar una inestabilidad macroeconómica, ya que hay políticas fiscales y monetarias que permiten estabilizar la economía en momentos de crisis. En resumen, la intervención del Estado en la economía es necesaria para corregir las fallas del mercado, proteger los derechos de los trabajadores, fomentar el bienestar social y estabilizar la economía. La ausencia del Estado puede generar desigualdades sociales, monopolios, externalidades negativas e inestabilidades macroeconómicas, entre otros problemas. Por lo tanto, es importante que el Estado esté presente en la economía y que tenga un rol activo en la regulación y supervisión del mercado. La economía política, como disciplina, se enfoca en el estudio de las interacciones entre la economía y la política y cómo éstas afectan a la distribución del poder y la riqueza en una sociedad. A lo largo de la historia ha habido diferentes corrientes de pensamiento dentro de una economía política, algunas de las cuales han defendido la reducción del Estado a su mínima expresión. Una de las principales corrientes que ha defendido esa postura es el liberalismo económico, que se basa en la idea de que el mercado es la mejor forma de organizar la economía y que la intervención del mercado debe ser mínima. Los defensores del liberalismo económico argumentan que la intención del Estado en la economía puede generar distorsiones en el mercado, como la creación de monopolios, la ineficiencia económica y la corrupción. Según los defensores del Estado mínimo, el Estado debería limitarse a cumplir funciones esenciales como la defensa de la propiedad privada, la protección de los derechos individuales, la provisión de bienes públicos como la seguridad y la justicia. El Estado no debería intervenir en la economía a través de políticas fiscales, monetarias o la regulación de mercados. Sin embargo, los críticos del Estado mínimo argumentan que esta postura puede generar problemas como la concentración de riquezas y el poder en manos de unos pocos, la falta de protección para otras vulnerables y la falta de incentivos para fomentar la innovación y el desarrollo. Además, sostienen que el mercado no siempre funciona de manera eficiente y que puede generar externalidades negativas como la contaminación ambiental y la explotación laboral que pueden afectar a la sociedad en su conjunto. En resumen, la economía política ha tenido diferentes posturas respecto a la intervención del Estado en la economía. El liberalismo económico ha defendido la reducción del Estado a su mínima expresión, mientras que los críticos del Estado mínimo argumentan que la postura puede generar problemas sociales y económicos. Es importante considerar que cada sociedad es diferente y no existe una única solución a los problemas económicos y políticos, por lo que es necesario analizar cada situación específica y buscar un equilibrio adecuado entre la intervención del Estado y el funcionamiento del mercado. Las posturas del Estado mínimo y el Estado intervencionista han sido objeto de debate a lo largo de la historia de la economía política. Ambas tienen ventaja y desventaja, y la elección de una u otra postura dependerá de las condiciones específicas de cada sociedad y de los objetivos que quieran alcanzar. A continuación, presentaremos algunas conclusiones que pueden extraer de esas posturas. El Estado mínimo se basa en la idea en que el mercado es la mejor forma de organizar la economía y que la intervención del Estado debe ser limitada. Esa postura ha sido defendida por los liberales económicos, quien argumenta que el Estado puede generar distorsiones en el mercado y que la libertad económica es esencial en el bienestar de la sociedad.
Los defensores del Estado mínimo sostienen que el Estado debería limitarse a cumplir funciones esenciales como la defensa y la propiedad privada, la protección de derechos individuales, la provisión de bienes públicos como la seguridad y la justicia. Esta postura puede generar incentivos para innovación y desarrollo, así como la generación de empleo y la reducción de pobreza. Sin embargo, los críticos del Estado mínimo argumentan que la postura puede generar problemas como la concentración de la riqueza y el poder en manos de unos pocos, la falta de protección para los más vulnerables y la falta de incentivo para fomentar innovación y desarrollo. Además, sostienen que el mercado no siempre funciona de manera eficiente y que puede generar externalidades negativas que afectan a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, el Estado intervencionista defiende que el Estado debe jugar el papel activo en la economía a través de políticas fiscales, monetarias o de regulación de los mercados. Esta postura ha sido defendida por los keynesianos y otros economistas que sostienen que el mercado no siempre funciona de manera eficiente y que el Estado puede corregir las fallas del mercado y proteger a los más vulnerables. Los defensores del Estado intervencionista sostienen que el Estado debe garantizar el pleno empleo, la estabilidad macroeconómica y la protección social, entre otras funciones. Esta postura puede generar una distribución más equitativa de la riqueza y el poder, así como incentivos para la innovación y el desarrollo. Sin embargo, los críticos del Estado intervencionista argumentan que la intervención del Estado puede generar ineficiencias económicas y corrupción, así como reducir los incentivos para la innovación y el desarrollo. Además, sostienen que el Estado puede generar distorsiones en el mercado y que la libertad económica es esencial para el bienestar de la sociedad. En conclusión, ambas posturas tienen ventajas y desventajas y la elección de una u otra dependerá de las condiciones específicas de la sociedad y de los objetivos que quieran alcanzar. Es importante tener en cuenta que no existe una única solución a los problemas económicos y políticos y que es necesario buscar el equilibrio adecuado en la intervención del Estado y del funcionamiento del mismo. Sin un Estado que establezca un marco legal y político que garantice la seguridad y protección de los derechos individuales y que provea servicios públicos básicos, sería difícil hablar de una sociedad organizada y funcional. El Estado tiene una serie de funciones esenciales que son necesarias para garantizar la estabilidad política, económica. Estas funciones incluyen defensa soberanal, la protección de los derechos individuales, la garantía de la seguridad y la justicia, la provisión de servicios públicos como la educación y la salud, entre otras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la discusión sobre el tamaño y alcance del Estado se encuentra en qué funciones debe cumplir, cómo debe cumplirlas, no en si el Estado debe existir o no. La discusión se centra en encontrar el equilibrio adecuado entre intervención del Estado y funcionamiento del mercado para garantizar el bienestar económico y social de la sociedad. En resumen, aunque el Estado es esencial para el funcionamiento de cualquier país, la discusión en torno a la economía política se centra en las funciones que debe cumplir y cómo debe cumplirlas para garantizar el bienestar de la sociedad. La discusión no se centra si el Estado debe existir o no, ya que su existencia es esencial para la organización y el desarrollo del funcionamiento de cualquier sociedad. Por favor, si has llegado hasta acá, te pido, deja un like, una suscripción, eso no te cuesta nada, eso ayuda muchísimo al canal y a la difusión del mismo. Mirá videos completos, por favor, con propagandas incluidas, no solo para mí, para todos los youtubers, porque nosotros vivimos de eso, chicos. Es nuestro ingreso. Recuerden que nosotros estamos acá, ponemos mucho esfuerzo para hacer estas cosas. De ello dependen nuestros ingresos. Le agradezco muchísimo. Los espero el sábado próximo a la misma hora y por este canal al que hemos llamado En Argentina Vivo. Mando un abrazo grande a todos. Los quiero mucho.